Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, os voy a hacer un pequeño vídeo sobre un tema que me llama a mí bastante la atención, no sé si a vosotros también, pero que es importante saberlo, vamos. Pues nada, es el tema, por ejemplo, de la movilidad. Voy a hablar sobre el tema de la movilidad. Ah, en el pasado, pues la gente teníamos la posibilidad de adquirir un vehículo propio, privado, para poder ir a realizar diferentes tareas, como puede ser, por ejemplo, ir a comprar, hacer la compra semanal o ir, por ejemplo, al hospital, a algún tipo de pues, cita médica que tengas que realizar. A veces incluso no todos tenemos, las personas tienen la posibilidad pues de tener un centro hospitalario, digamos, en su propia ciudad. Por ejemplo, aquí en Mérida, pues sí que tenemos un centro hospitalario y tenemos consultas externas, no solamente para un médico de familia, sino también diferentes consultas con el neurólogo, con el cardiólogo, con el urólogo, en fin, diferentes especialidades, ¿no? También, pero no, como digo, no siempre la gente tiene la posibilidad de, de tener un centro hospitalario, digamos, en tu propia ciudad. La mayoría de la gente pues viven en pueblos y necesitan de pues desplazarse para poder acceder a ese centro hospitalario. Coña, que es difícil. Y nada, como digo, en el pasado pues la gente tenía la posibilidad de adquirir un vehículo. A veces lo más interesante era pues adquirir un vehículo nuevo, puesto que lo estrenas tú, lo tienes para más tiempo, para más años, en fin. La gente pues por término medio se compraba, ¿no?, un vehículo para que durara mucho tiempo, para que pudiera darle uso, para todos esos tipos de posibilidades que yo he planteado. O bueno, pero hoy en día estoy observando, ¿no?, que vehículos como por ejemplo el mío, ¿no?, el que me compré hace muchos años, cuando pude, ¿no? Me compré un vehículo nuevo y mi coche era el más alto de gama. Tengo una Skoda Fabia, acabado Sport, tenía un motor bastante bueno, tiene un motor 1900 TDI de 101 caballos. Era el acabado Sport, que es el más alto de gama, que como siempre en aquellos tiempos pues habían tres acabados: el acabado básico, el acabado medio y el acabado alto, ¿no? El mío pues era el más alto de gama. Un segundito. Perdonad, pero que había gente y entonces he tenido que cambiar de escenario, como veis. Pues estaba comentando eso, ¿no?, de que cuando yo era, cuando compré mi coche, ¿no?, que es un coche pequeño, no es grande, no es el más pequeño de todos, pero sí que es pequeñito, ¿no? Y como digo, el que me compré era un coche que tenía el más alto de gama, como digo, el que tenía un motor diésel, 101 caballos, el acabado más alto de gama, como digo, y el precio pues fue unos 15.000 euros en aquel entonces, ¿vale? Hoy en día estamos observando, ¿no?, de que un coche más o menos eh, de las mismas características que el mío, incluso el propio Skoda Fabia, ¿vale?, un acabado, vamos a decir, semejante al mío, pues hoy en día ese coche valdría unos 25.000 euros. Para mí es una burrada, yo no sé, hoy en día
creo yo que hay muy pocas las economías que pueden adquirir un vehículo de esas características y ese precio. No solamente ya es el precio en sí de 25.000 euros, ¿vale? Sino que es necesario, porque no toda la gente tiene 25.000 euros como para pagarlo así a tocateja. Así es que es necesario financiar al menos una parte. Yo cuando compré el mío, pues yo creo que financié unos 10.000 euros y di 5.000 de entrada y 10.000 a 5 años, que luego cuando pude, pues cancelé la deuda y me quedé, no sé si fueron 3 años después o una cosa así. Pero quiero decir que hoy en día, si ya era necesario financiar una parte en aquel entonces, ¿vale? Un segundito. Vale, es que hoy es domingo y hay gente por un tubo, por aquí. Parece que la gente, como digo, está ociosa y tiene tiempo suficiente para malgastar, ¿vale? Pero bueno, porque es la hora de comer, en teoría deberían de estar comiendo, ¿vale? Yo como muy temprano, tengo la costumbre de comer muy temprano y por eso a esa razón yo estoy dando un paseo, ¿vale? Que es una costumbre mía después de comer a dar un paseo, ¿vale? Pues he estado comentando esto, no, de que al final no va a salir bien el vídeo como yo quería, pero bueno, está pasando constantemente gente y no se puede hacer tal y como yo quería, ¿no? Pero bueno, lo dicho, hoy en día, como digo, debería de ser necesario, es necesario financiar una parte, ya que los presupuestos de los coches son abismales, no son presupuestos, digamos, para una persona de una economía media baja, ¿vale? Entonces, pues es necesario financiar y para financiar hoy han puesto unos requisitos que son cada vez más inadmisibles, ¿vale? Prácticamente nadie puede financiar una parte del vehículo o tiene el contante entero y eso supone pues un desembolso impresionante y pues o no adquiere vehículo. Así es que la gente por término medio un vehículo nuevo pues no lo puede hacer, ya digo, una economía media. Aquel que tiene una economía alta me imagino que sí. Por ejemplo, el otro día vi un anuncio de un nuevo modelo, un modelo de Renault, muy bonito, la verdad que es espectacular, ¿vale? Pero dieron las claves, digamos, de cuál es, cómo se adquiere, ¿no? Una posible adquisición del vehículo. Es el nuevo Clio, el nuevo Clio. La entrada la ponían por 8.000 y pico, esa es de entrada, la entrada para acceder al vehículo. Luego se tiene que pagar una cuota final de casi 13.000 euros. Entonces, si sumas solamente eso, 13.000 más 8, son 21.000 euros lo que vale el coche. Y luego unos añitos financiando, 200 euros casi, ¿vale? Entonces, ciento y pico, que no sé exactamente cuál es la cifra en concreto, pero son casi 200 euros durante los años que sea, que yo eso, como es la letra pequeña, pues no sé si es a 1 año, 2 años, 3 años, eso ya no lo sé, pero evidentemente lo que sí sé es que sumando la cuota de la entrada más la cuota de salida son 21.000 euros. Un Clio, que viene a ser un coche de las mismas características que era el mío, ¿no? Que es el mío, vamos, el Skoda Fabia. Entonces, evidentemente, como digo, la economía media de las personas no pueden adquirir un vehículo de esas características. Así es que se tienen que decantar por otros vehículos, como otras opciones, ¿no? Como puede ser el kilómetro cero. Antes, un kilómetro cero, pues era un coche que ya estaba
matriculados, y entonces ya no tenía el mismo precio. Así es que tenían por término medio unos 2.000 euros menos de lo que salían los coches nuevos. Si el mío valía 15.000, pues un coche de kilómetro cero como el mío, pues salía pues unos 13.000 euros de presupuesto. Aquellas personas que no podían acceder a ese coche todavía, pese a que eran 2.000 euros menos de presupuesto, pues tendrían que acceder a esos vehículos que se llamaban seminuevos, que eran coches que ya llevaban matriculados desde hace 1 año, 2 años, 3 años, y que tenían ya un kilometraje que podría ser, por ejemplo, 20.000, 30.000 kilómetros, que no son muchos, y prácticamente el coche está prácticamente nuevo, y eso hacía también que bajara el precio del vehículo, que ya no era 13.000, sino que se quedaba pues, a lo mejor en 12 o 11.000 euros el coche, ¿vale? Y luego había coches también que eran de ocasión, se le llamaban en aquel entonces, y entonces pues ya el precio del coche, que ya tenían más kilometraje, a lo mejor tenían 120.000 kilómetros, a lo mejor ya tenían 5 años, pues esos coches ya tenían un precio muy superior, muy inferior, quiero decir, que podría ser a lo mejor, por más o menos tener la idea, pues en vez de ser 11.000, pues valía 9.000 euros. Y eso pues ya hacía que la gente tuviera la posibilidad de adquirir un coche, para todas esas cosas que yo he comentado al principio del vídeo, porque la gente necesita desmovilizarse. No siempre tiene la posibilidad de usar transporte público, en este caso, porque no toda la gente vive en una ciudad, no toda la gente tiene los servicios en su propio pueblo, así es que es necesario que adquieren un vehículo. Además también pues no hay buenas comunicaciones en ciertos sitios. Por ejemplo, aquí en Extremadura las comunicaciones entre pueblos pues son nefastas, ¿sabes? Quizá porque no hay demasiado público, no hay demasiada población, quiero decir, y entonces pues no hay tanta demanda como por ejemplo pudiera haber en Madrid, ¿no? Eso, que bueno, es un día, como digo, es un domingo, hay mucha gente y pasa constantemente, y tampoco es cuestión de que entren ellos también en cámara, ¿vale? Vale. Lo dicho eso, que no toda la gente tiene la posibilidad de tener, pues, vaya, en fin, que tener la posibilidad, ¿no?, de poder tener buenas comunicaciones, ¿vale? Que no pasa lo mismo, por ejemplo, como en Madrid, que casi todas las ciudades, dormitorios, pues tienen buenas comunicaciones con el centro de Madrid, y es normal que en ese caso pues tengan la posibilidad, ¿no?, de no tener que usar el vehículo propio, sino tener desplazamiento de este otro tipo, de tipo público, ¿vale? Sin embargo, hoy en día, que es lo que quería decir, aunque el vídeo se ha quedado un poquito así rarillo, lo que quiero decir es que hoy en día prácticamente nadie puede adquirir un vehículo propio, un vehículo privado, por esta razón, por la razón de que hoy en día, antes teníamos diferentes opciones, ¿no?, como es un vehículo nuevo, un seminuevo, uno de ocasión, ¿vale? Y eso hoy en día prácticamente es imposible, porque prácticamente tienen el mismo precio
un coche recién salido de fábrica que uno de kilómetro cero, o un seminuevo, o de ocasión. Porque hasta vehículos, comprobado, que hay vehículos incluso que tienen ya 200.000 kilómetros, que son del año 2005, y tienen precios desorbitantes, prácticamente el mismo precio que valía, ¿no?, que salía en el mercado cuando se sacó al mercado, digamos, ese vehículo. De hecho, hay vehículos como el mío, por ejemplo, un Skoda Fabia, como he dicho, el acabado Sport, 1900 TDI de 101 caballos, con un montón de kilómetros y prácticamente casi todo al precio prácticamente idéntico del que como se vendía cuando salió al mercado. O sea, es que ¿a qué me lleva? Evidentemente aquí lo que hay es que no quiere que la gente tenga vehículo propio. Eso es lo que hay. No quieren que tengan coche la gente. Y por esa razón los han puesto de una forma con un precio desorbitante para que no puedan acceder a tener un vehículo propio. Ya digo, no es solamente para coches que han salido al mercado recientemente, como el nuevo Clio, ¿vale? Sino que es para todos los vehículos, seminuevos, kilómetro cero, todos más o menos tienen el mismo precio. No hay una variación así que te diga, bueno, lo que yo he estado comentando desde el principio, ¿no? Que antes teníamos la posibilidad de comprártelo nuevo, te lo podías comprar con kilómetro cero y ya había ahí un ahorro considerable de 2.000, 3.000 euros, como digo. Hoy en día eso es prácticamente imposible, ¿sabes? Y esto me imagino que estará todo relacionado con el tema del calentamiento global. Me imagino, no me lo han contado, pero evidentemente es por eso, ¿no? Por eso que quieren que la gente tenga vehículos eléctricos, ¿no? Aunque parece ser que hay muchos problemas con ellos también, ¿vale? Que salen muchos ardiendo incluso. Pero en fin, veo que la gente lo admite todo. También es una cosa que me llama muchísimo la atención también, ¿no? Porque parece ser que a ellos no les importa que les estén pidiendo por un coche, como digo, un Skoda Fabia, que antes se vendía el más alto de gama por 15.000 y ahora te piden el mismo modelo por él con un motor de gasolina de 100 caballos y te piden 25.000, y si no, mírenlo ustedes por ahí y lo verán que ese es el precio aproximado de un Skoda Fabia de gasolina de 100 caballos y veréis que no me estoy equivocando, que estoy diciendo la verdad. Entonces son 10.000 euros más de lo que se vendía antes, hace unos años, cuando me compré yo mi coche. Entonces han subido las pagas, digamos, lo que te pagan a ti por tu trabajo, está subiendo a del mismo porcentaje. Yo creo que no, ¿verdad? Que prácticamente estamos cobrando lo mismo que se cobraba en la época en la que yo compré el coche. Entonces, pues hagan ustedes la extrapolación, ¿no? Bueno, pues nada, yo lo que quiero decir con esto es que evidentemente que lo que hay aquí es
manipulación también por parte de los gobiernos, los gobiernos, no vamos a decir que solamente el gobierno de Sánchez, sino los gobiernos en términos generales de todos los gobiernos, para que la gente no se pueda mover con libertad, evidentemente. Entonces, y para eso, para poderse mover con libertad, una cosa que hemos tenido hasta el momento era poder disponer de un vehículo propio, que para eso no hemos sacado el carnet de conducir, para eso sí que están dispuestos a que la gente pague, ¿no? Y puedan adquirir un vehículo, pero no te lo permiten. Y lo dicho, para el público en general, no solamente para la gente privilegiada que tiene un puesto de trabajo que además elevado en la cantidad que percibe por él, y hay personas que no tienen tanta buena suerte, quiero decir, que a lo mejor están en el paro o que sus ingresos son mínimos, pero lo que quieren es eso, que no se puedan mover salvo con transporte público o privado, o como lo quieran llamar. ¿Vale? Venga, un saludo. Es que hoy, como digo, es un día bastante complicado. Es domingo, la gente parece ser que, como digo, no van a comer, ¿sabes? Y ya son una hora bastante avanzada. Y nada, no sé si os interesa, pero yo, para mí, está clarísimo de que no quieren que tengamos vehículo propio, por algún motivo, evidentemente. Creo que podría ser ese, ¿no? Que no quieren que calentemos el planeta. Pero vamos, creo yo que la libertad es también poderse mover. Y nos lo han puesto muy, muy complicado. Porque no toda la gente tiene 25.000 euros para gastarse en un coche, ¿verdad que no?